Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy un hombre desconocido con una apariencia dura y algo intimidante se presentó en la puerta de la casa. Con voz fuerte y exigente pidió entrar asegurando que tenía una cita con el Dr. Bao. Sin embargo, en ese momento solo estaba la abuela en la casa. ¿Quién es realmente este hombre? ¿Qué lo trae hasta aquí? La tensión se palpaba en el aire y su presencia parecía más que una simple visita. ¿Será un error o algo más serio? Un nuevo día comenzaba. A primera hora de la mañana, los suaves rayos del sol se filtraban a través de las hojas del jardín, iluminando las figuras de dos generaciones que trabajaban juntas. Man, con la vista concentrada, comenzó a sembrar semillas en los surcos de la huerta. Sus manos cubiertas de tierra no mostraban signos de cansancio, mientras su rostro reflejaba una paz profunda, como si el trabajo en el jardín fuera su forma de conectar con el mundo. Junto a ella, la abuela, con una sonrisa serena, también se dedicaba a las tareas del día. Tras terminar con las semillas, ambas se dirigieron hacia el rincón del jardín donde se encontraba el matorral de camotes. Con las manos hábiles cortaron las enredaderas para prepararlas y continuar con la siembra. El sol empezaba a calentar más y el sudor comenzaba a perlársele en la frente. Pero ni la abuela ni Man se detenían. Estaban contentas trabajando en equipo, compartiendo un momento de complicidad en el jardín que las unía aún más. A pesar del calor y el esfuerzo, el ambiente era cálido no solo por el sol, sino por la satisfacción que brindaba el trabajo realizado con amor y dedicación. La vida en el campo, con sus rutinas y pequeños logros, se volvía más rica en significado con cada tarea que emprendían juntas. La tranquilidad de aquel momento, rodeadas de la naturaleza, les otorgaba una paz que no se encontraba en ningún otro lugar. El trabajo físico, aunque agotador, las mantenía unidas y les brindaba una sensación de logro que se extendía mucho más allá del jardín. El dulce aroma de las frutas maduras flotaba en el aire, y las grandes guayabas rojas y jugosas ya estaban listas para ser cosechadas. Man, al verlas, no dudó ni un segundo, y tomó su cesta de mimbre para ir a recogerlas. Con cada paso las guayabas caían suavemente en su cesta, hasta que pronto estuvo llena. Feliz con su labor, Man las limpió con cuidado y las llevó al mercado. Gracias a la frescura y dulzura de las guayabas, y con los precios tan bajos, rápidamente atrajo a varios compradores. La gente se acercaba atraída por la calidad de la fruta, y en poco tiempo Man había vendido todo lo que llevaba. La satisfacción era visible en su rostro, una sonrisa amplia que reflejaba no solo el esfuerzo de un buen trabajo, sino también la gratificación de haber logrado algo importante. Con la cesta vacía, Man regresó a casa, la brisa suave acariciando su rostro mientras caminaba. La sensación de haber hecho bien las cosas la acompañaba, y en su corazón había una paz que solo el trabajo bien hecho puede traer. En ese momento, un hombre extraño se detuvo frente a la puerta de la casa. Su aspecto rudo y su actitud intimidante no dejaban dudas de que no era una persona de confianza. Sus ojos, llenos de desconfianza, recorrieron rápidamente el lugar mientras se acercaba al portón. Sin embargo, en ese momento solo la abuela estaba en casa. El hombre, con voz firme, le dijo que había quedado con el Dr. Bao y que necesitaba que le abriera la puerta para entrar. La abuela, aunque algo sorprendida, no se dejó intimidar. Sabía que no podía confiar en extraños, especialmente cuando no había nadie en casa para corroborar su historia. A pesar de las insistencias del hombre, ella se mantuvo firme y le respondió:
No voy a abrir la puerta hasta que Man o Bao lleguen. No confío en que seas quien dices ser. Un poco después Man llegó a casa, y al ver al hombre extraño aún en la entrada, una sensación de inquietud la invadió. Aunque su instinto le decía que debía estar alerta, no quiso mostrar miedo frente a su abuela. Decidió permitirle la entrada confiando en que todo estaría bien. Una vez dentro de la casa. Man fue rápidamente a la cámara de seguridad para informarle a Bao que un hombre extraño había llegado a la casa. Man sentía la presión de la situación, el corazón le latía con fuerza. Y la duda de si había tomado la decisión correcta la acosaba. No sabía si podía confiar en este hombre que claramente no parecía estar allí por una razón sencilla. Bao, al recibir el mensaje, respondió rápidamente para tranquilizarla. «Tranquila, Man. Estoy cerca, ya casi llego a casa. No te preocupes, todo estará bien. Mantente calmada». Aunque sus palabras eran tranquilizadoras, Man no podía dejar de sentirse nerviosa. Los minutos parecían alargarse, pero al saber que Bao estaba cerca, comenzó a calmarse un poco. Poco después, Bao llegó a casa. Al entrar se detuvo en seco al ver al hombre extraño en el salón. Se sentó con aire serio, y mirando al desconocido, le preguntó directamente quién era y qué quería. El hombre, visiblemente molesto, respondió con tono áspero: «Soy la persona a la que tu padre le debe 800 millones. He intentado llamarlo, pero ha desaparecido sin dejar rastro. Así que hoy vengo a verte a ti para recuperar el dinero que tu padre me debe». Las palabras del hombre dejaron a Bao en shock. Su rostro se tensó y, sin poder ocultar su desconcierto, frunció el ceño antes de responder: «Ese préstamo es un asunto entre tú y mi padre, no tengo nada que ver. Mi nombre no aparece en los papeles, ni tengo dinero de esa deuda. ¿Por qué tengo que ser yo quien pague?». El hombre, visiblemente frustrado, golpeó la mesa con fuerza, su ira creciendo a medida que hablaba. Con voz dura y amenazante le dijo a Bao que debía asumir la responsabilidad por su padre, presionándolo para que resolviera la deuda. Man, sentada junto a él, no podía evitar temblar, apretando las manos con nerviosismo, mientras observaba la tensa situación. El ambiente se volvía cada vez más insoportable, y al ver que la situación se escapaba de control, Bao decidió actuar con rapidez y llamó a la policía local para que intervinieran. El hombre no cesó de gritar, exigiendo que Bao reuniera rápidamente algunos cientos de millones para pagar, o de lo contrario, las cosas se complicarían aún más. La amenaza era clara y la presión sobre Bao aumentaba. No obstante, unos minutos después, el oficial Toan de la policía local llegó al lugar. Después de escuchar las explicaciones de ambos, el oficial aclaró la situación de manera firme y clara. Si no hay un documento de préstamo formal con el nombre de Bao en él no tiene ninguna responsabilidad legal sobre esta deuda. Las palabras del oficial hicieron que el hombre se quedara en silencio por un momento. Su tono de voz se suavizó, pero no dejó de intentar justificarse. La falta de papeles es porque el negocio era de confianza. No se hizo ningún contrato formal, dijo, buscando aún una excusa para sostener su postura. Sin embargo, la ley estaba clara. El oficial Toan explicó que sin los documentos necesarios no había base legal para que Bao asumiera ninguna deuda. El hombre se quedó en silencio, claramente contrariado, mientras Bao, aliviado, observaba cómo la situación se disipaba, aunque sabía que este conflicto no había terminado completamente. Finalmente, la policía redactó un informe y sugirió que si no podían localizar al señor Tang, el prestamista,
Debería presentar una denuncia por fraude para investigar el asunto más a fondo. El hombre, visiblemente enfadado, se dio por vencido y se marchó. Sin embargo, antes de salir por la puerta no pudo evitar volverse y lanzar una última amenaza. Si no encuentro a tu padre, volveré a buscarte y no te dejaré en paz. Bao con firmeza lo enfrentó. Si vuelves a molestarme o amenazarme, llamaré a la policía y te haré responder por todo. No tienes ningún derecho a hacerme esto. El hombre se quedó unos segundos en silencio, claramente molesto, pero al final salió de la casa sin decir una palabra más. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el ambiente en la casa se calmó, aunque la tensión seguía en el aire. La abuela y Man, aún temblorosas, sentían miedo por lo que acababa de ocurrir. Bao, viendo su inquietud, se acercó para tranquilizarlas. No se preocupen, todo estará bien. Pero a partir de ahora, si yo no estoy en casa, no abran la puerta a nadie sin preguntar primero. No quiero que esto vuelva a pasar. Aunque Bao intentaba calmar a todos, la inquietud seguía presente. ¿Volvería el hombre? ¿Se detendría ahora que la policía estaba involucrada? ¿O este solo sería el comienzo de un problema más grande? Las preguntas flotaban en el aire, y nadie sabía con certeza lo que depararía el futuro. El peligro, aunque por el momento contenido, seguía acechando. Suscríbete y activa las notificaciones de mi canal para que no te pierdas ningún desarrollo emocionante. Một buổi sáng yên bình, hai bà cháu đang chăm sóc vườn rau sau nhà. Sau đó, Mận đi hái ổi và mang ra chợ bán. Đâu ngờ khi trở về, một người đàn ông lạ mặt với vẻ ngoài bặm trợn đã đứng chờ sẵn trước cổng. Hắn lớn tiếng yêu cầu được gặp bác sĩ Bảo, nói là đã có hẹn trước, nhưng trong nhà lúc đó chỉ có bà nội. Bà nhất quyết không mở cửa. Mận vừa về đến thì thấy cảnh đó thì rất hoang mang, nhưng vẫn bình tĩnh mở cửa, rồi nhanh chóng gọi cho Bảo qua camera. Ít phút sau, Bảo về tới nhà. Anh ngồi đối mặt với người đàn ông lạ đó và biết được đó chính là chủ nợ của bố. Bố Bảo đã vay 800 triệu rồi bỏ trốn. Giờ hắn ta tìm đến để đòi Bảo trả nợ thay. Bảo kiên quyết từ chối, nói đó là chuyện giữa bố anh ta và hắn, anh không liên quan, không có tên trong giấy tờ. Gã đòi nợ bắt đầu mất bình tĩnh, đập bàn đe dọa, khiến Mận sợ hãi. Ngay lập tức, Bảo đã gọi công an xã đến xử lý. Anh Toàn, công an xã, xác nhận rằng nếu không có giấy vay hợp pháp có tên Bảo thì Bảo sẽ không có trách nhiệm. Người đàn ông đành bỏ đi nhưng không quên buông lời đe dọa: không tìm được bố anh, tôi sẽ quay lại tìm anh. Bảo cứng rắn đáp lại: anh mà còn quay lại làm phiền, tôi sẽ cho anh đi tù. Không khí trong nhà dần lắng xuống, nhưng nỗi bất an vẫn còn. Bảo dặn dò bà nội và Mận tuyệt đối không được mở cửa cho người lạ nếu anh vắng nhà. Liệu mọi chuyện đã kết thúc hay đây mới chỉ là khởi đầu cho một chuỗi rắc rối sắp tới?